Hola, buenos días. Buenos días. Buenas. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Gracias, Santiago. En, no somos pocos todavía, así que vamos a esperar 2 segunditos. Y aparte de acá tengo un par que estoy viendo. Pero no sé si quieren ya empezar haciendo preguntas para aprovechar los primeros segundos. Bueno, no, voy a empezar. Entonces, o sea, ya bueno, voy arrancando la clase, son casi 10. Empezamos más propiamente con la clase 10. Pero empiezo diciéndoles que si tienen la amabilidad de prender las cámaras y que cuando tengan que hacer intervenciones por audio, o sea, en vez de hacerlo a través del chat, lo hagan a través del audio. Para mí va a ser muchísimo mejor. Nada, si vemos que la clase virtual sale bien, capaz que metemos alguna más virtual la semana que viene o algo así. Pero bueno, si vemos que sale mal, van a tener que ser todas presenciales igual, porque la idea es que no se pierda la calidad del curso. Así que, eh, nada, eso. Gracias ahí, Alberto, Franco y Sandy por prender la cámara. Eh, Les pasé por el chat recién, ahí, gracias Daphne. Eh, Les pasé por el chat recién 3 archivos. Un archivo es un PDF. Vamos a abrir todo. Y así les doy un mini tour. Estos son los 3 archivos que les pasé recién. Y cuando ustedes, o sea, no creo que hayan llegado a hablar de esto con Gonza. Yo las chusmeo medio intercaladamente a las clases de Gonza, entonces muy probablemente haya cosas creativas que a mí se me pasaron, pero cuando a ustedes le pasan algo a alguien, o sea, esto viene o sea, a pensar más en el mundo de cuando trabajamos en equipo. Tenemos que pensar bien cuáles son los archivos que les pasamos. Entonces, por ejemplo, algo que me ha pasado a mí mucho cuando eh, te tienen que mandar un trabajo es que te manden, por ejemplo, solo el do file. Eso sería un problema. Entonces, fíjense que yo les estoy mandando una base de datos, que es este archivo que se llama AJR-AER, que tiene extensión DTA, que ya sabemos que es el formato que utiliza Stata para las bases de datos. Después tenemos un do file, que es este que dice AJR, eh, que acá es donde vamos a tener el código, y esto de acá arriba es un PDF. Este PDF contiene el paper que vamos a ir intentando replicar hoy. ¿Ok? Eh, lo abro para que lo podamos ver. Eh, Vamos a sacarle un poco de zoom. Bien, este trabajo se llama, vamos a traducirlo sobre la marcha, los orígenes coloniales, que un poco esto es algo de lo que le da riqueza al trabajo, del desarrollo básicamente. Bueno, y lo que hacen es una aplicación, lo van a hacer una estimación utilizando econometría, más puntualmente la metodología que estamos estudiando ahora, que es variables instrumentales. ¿Quiénes son las personas que escriben este trabajo? Acemoglu, Johnson y Robinson. Por eso es que, bueno, acá el do file le pusimos AJR, y a la base también AJR. Si se preguntan por qué acá el guión medio AER, es porque, si se fijan, acá esto fue publicado
esta revista se llama American Economic Review. Típicamente las publicaciones se miden de distintas maneras, pero una forma de medir es qué tan bueno fue la revista en la cual salió publicada. Esta es una de las revistas más importantes de economía. Entonces, bueno, tenemos un trabajo recontra trascendente, o sea, si sale en alguna revista como esta, tiene como un certificado de calidad, esto desde el año 2001. Y, y bueno, entonces, ¿qué es lo que van a decir los autores? Se van a preguntar por el link que hay entre instituciones y desarrollo, ¿no? Eh, Así dicho en el aire, suena un poco amplio capaz, pero lo pensamos y eh, ah, eh, vamos a hacer así. La vinculación que hay entre instituciones y desarrollo la podemos pensar como una relación bastante sencilla, ¿no? La gran pregunta acá, que ahora vamos a discutir cómo lo miden los autores, la gran pregunta acá es, eh, ¿cómo medimos estas variables? Pero bueno, eh, en tanto y en cuanto valgan los supuestos que ya presentamos, es tan sencillo como hacer esta regresión, ¿no? Nos agarramos, nos descargamos una serie de datos de desarrollo, una serie de datos de instituciones, listo. Con esto ya está. Hacemos esta regresión en Stata y se acabó. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto un poco? Bueno, incluyendo otras variables de control, ¿no? Vamos a poner este P grande, lo voy a poner para que se entienda que es un vector, más otros controles. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo podemos hacer que esta regresión sea un poco más sólida? Bueno, podemos incluir otras variables de control para olvidarnos ligeramente del problema de variables omitidas. En definitiva, este es un caso de lo que muchas veces discutimos en clase, de hacer una regresión donde a vos puntualmente te interesa un solo parámetro. Vos querés hacer inferencias sobre un parámetro, ¿no? ¿Y cuál es ese parámetro? El parámetro que acompaña la institucionalidad. Esto, ¿cómo lo van a medir los autores? Bueno, cuando discutamos desarrollo, vamos a estar pensando en PBI per cápita. Eh, Quienes hicieron cuentas nacionales conocerán que hay una forma de... O sea, es difícil comparar el producto entre países, para empezar porque hay distintas monedas en cada país. Entonces, el primer incentivo, por ejemplo, que podríamos tener sería eh, medirlo en dólares y que, bueno, que si agarramos todos los países, los pasamos a dólares y listo, ya está, los puedo comparar todos en la base de lo mismo. El problema que tenés un poco con eso es que sabemos que el tipo de cambio real, ¿no? Puede tener fluctuaciones fuertes en el tiempo. Si tienes una fluctuación baja, quizás no cambiaría tanto. Pero un claro ejemplo de esto, bueno, fue Argentina, que sobre el final de la convertibilidad tenías un tipo de cambio muy, muy bajo o muy atrasado, ¿no? Entonces, eh, vos dividías por esto y como estabas dividiendo por algo bajo, terminaba quedando un PBI en dólares altísimo. Al poco tiempo tuvimos una evaluación muy fuerte y se devaluó más del 100% tipo de cambio. Bueno, de hecho, depende qué punto queramos agarrar, vamos a agarrar hasta niveles más altos que este. Pero entonces, claro, ¿qué teníamos? Un número muy inflado del PBI si lo medíamos en dólares y después un número muy tirado abajo si lo medíamos en dólares. Entonces, por eso vamos a usar esta medida. Para quienes nunca vieron, estudiaron o ni les suena esto, nada, piensen, estamos homogeneizando para poder comparar países. ¿Ok? Eso es lo más importante. Entonces, esa va a ser la medida que vamos a tener para el PIB per cápita. Y para
O sea, esto está siendo medido por... ya esto de acá, vamos a hacer así, porque me quedé sin espacio, lo van a medir mediante un indicador. Lo van a medir mediante un indicador, un índice, que representa la protección frente a las expropiaciones. Esto de acá lo podemos pensar como, eh, digamos, un índice de calidad o fortaleza de la propiedad privada. ¿Sería una proxy? ¿Una variable proxy? Es un indicador porque las instituciones en sí es algo difícil de medir, más que pensarlo como una proxy y con su respectivo sesgo de atenuación, lo vamos a pensar más como, bueno, ¿cómo hago para medir las instituciones? Esta es mi forma de medir. Proxy sería más si, por ejemplo, este índice lo medimos mal, ¿no? Y de repente, no sé, andan redondeando el índice de propiedad privada para cada uno. Acá directamente vamos a trabajar esta variable, o sea, esta es la variable que vamos a utilizar. Eh, o sea, y aparte cuando discutimos esto de las proxy en clase, eh, yo lo mezclé un poco con problemas en la medición. Cuando hablamos de proxies, un poco la gracia era, bueno, para eh, resolver el problema de variables omitidas. Acá en realidad lo que queremos hacer es inferencias sobre las instituciones. No es que las instituciones son una variable omitida y como para que no me, digamos, no me genere inconsistencia en la estimación de otro beta, las voy a incluir, bueno, le incluyo una proxy. Acá directamente lo que nos interesa es esta variable. No es una variable omitida que queremos tener ahí. Como limpiarla para que no nos moleste en la estimación. ¿Sí? No sé quién me había preguntado, no sé si fue claro ahí. Sí, perfecto, perdón. Bien, buenísimo. Eh, entonces lo van a medir por esto. Eh, los autores tienen un libro entero sobre crecimiento, desarrollo e institucionalidad. Quienes estén para economía probablemente no van a cursar desarrollo económico y ahí van a discutir un poco lo que es el institucionalismo. Eh, no conozco todos los cursos como para decirles a ciencia cierta si todos lo van a ver, pero es lo que yo esperaría. Estos autores, o sea, a ver, ¿qué es lo que dice el institucionalismo? Bueno, que, a ver, yo ya no sé qué cosas borrones. Lo que dice el institucionalismo, o sea, en desarrollo ustedes van a discutir todo lo que es el desarrollo. ¿Cuál es la diferencia entre desarrollo y macro? Bueno, entonces el desarrollo lo que hace es preocuparse por lo que sería el largo plazo, ¿no? En macro, por ejemplo, alguien puede decir, bueno, salí, gástate todo y con eso hacer que crezca la economía. En desarrollo dicen, bueno, no me importa tanto el crecimiento de este año, lo que me importa es el largo plazo. Entonces, la literatura de desarrollo es muy probable que nos hablen más que de gastos, bueno, por ejemplo, de calidad institucional, de infraestructura y demás. O sea, como pensando todo en largo plazo. Entonces, dentro de la amplia literatura que tenemos en desarrollo económico, lo que tenemos es el institucionalismo, que lo que dice, bueno, mira, si vos tenés buenas instituciones, eso va a causar el desarrollo, ¿no? Entonces, reforzar y mejorar la calidad de tus instituciones y eso va a hacer que vayas a, eh, que puedas desarrollarte más. Ahora, las instituciones, cuando decimos instituciones no hablamos de el instituto de Pepito, sino las instituciones nos referimos a una serie de normas que operan en la sociedad.
Y estas instituciones también es importante si, por ejemplo, si tienen mecanismos de enforcement y demás. O sea, bueno, a ver, tengo una serie de herramientas para asegurar que esto se va a cumplir. ¿Esto se cumple a rajatabla o no es un... eso se me complica traducir, eso queda marcha. O sea, ¿con qué calidad se cumple? Digo, pensemos en, bueno, en cada esquina sabemos que vamos a tener un semáforo, ¿no? Entonces, bueno, llegas a esa esquina y si está rojo te frenas, si está verde arrancas. Entonces, eso nos sirve para coordinar el tránsito, eso es una norma, bien, perfecto. Ahora, si cada vez que el semáforo está en rojo nos pasamos de la luz y no nos importa nada, bueno, vamos a ir chocando, va a haber mucho más frenos porque cada vez que uno se nos cruza, vamos a frenar, inclusive aunque esté verde, vamos a frenar porque sabemos que cualquiera se nos cruza, bueno. Entonces, en este ejemplo medio improvisado, la institución vendría a ser este consenso sobre qué hacer en cada esquina y el cumplimiento vendría a ser, bueno, a ver qué tanto lo respetamos. Una de las instituciones más importantes para los autores es el derecho a la propiedad privada. Eh, bueno, y tienen una serie de argumentos. Hago un pequeño paréntesis, ¿no? Antes de hoy, después de hoy, durante hoy, en todo momento, para mí pueden pensar lo que ustedes piensen, lo que ustedes quieran, y de hecho, si quieren, al final de la clase nos quedamos un rato criticando el trabajo, o como quieran. Mi punto es, nada, tengan la orientación política o tengan lo que sea que ustedes quieran. Acá lo que vamos a hacer es discutir econometría, ¿ok? Para que quede claro. Entonces, ¿cuál es el argumento atrás de esto? Bueno, el argumento es, si garantizamos plenamente este derecho, vos tenés mucho más incentivos a, digamos, generar riqueza porque vos te vas a apropiar de esa riqueza, ¿no? Entonces, tenés incentivos a generar una empresa, que esa empresa sea eficiente y demás, porque en esencia, si, no sé, por ejemplo, si llevamos a un problema micro, es bueno, a ver, estoy optimizando mis beneficios. Si no tenés certeza de que cuando vas a, por ejemplo, parte de una empresa, de que no tenés certeza de que te la vas a sacar vos y que te la va a sacar el Estado, por ejemplo, bueno, entonces ahí lo que tenemos es un problema con este derecho a la propiedad privada. Justamente, bueno, en el institucionalismo, entre lo que se critican estos regímenes autoritarios donde, ya sea por la organización política que sea, viene el dictador o quien sea y puede atravesar o avasallar cualquier otro derecho individual. Entonces, justamente lo que van a decir es, bueno, a ver, fijémonos cómo afecta el derecho a la propiedad privada o la calidad de este derecho al desarrollo, que el desarrollo lo vamos a medir mediante el PIB per cápita. Lo cual también es en algún punto discutible porque un PBI per cápita alto puede representar, no sé, tener un sector muy pujante y una sociedad hiper desigual, pero es la forma en la cual típicamente se mide el desarrollo de un país, mediante el PBI per cápita. Bien, no sé si hay dudas hasta acá. Bien, buenísimo. Entonces, si después les recomiendo que lo chusmeen al trabajo este, eh, le vamos a dedicar una clase entera, así que no está de más que lo piensen. Bueno, el trabajo es relativamente corto, perdón, ahí se me trabó, y típicamente en econometría, o en trabajos que usan econometría, quiero mostrarles, a ver, un esquema medio típico, bueno, nos muestran algunas estadísticas descriptivas, ¿no? ¿Qué son estadísticas descriptivas? Bueno, o sea, es un conjunto de estadísticas que vamos a usar para resumir, ¿no? Tenemos una serie de datos, bueno, mostramos la media, el mínimo, el máximo, cuantiles y demás. Pero, más que concentrarme ahí, quiero ir a lo siguiente, que es algo que he mencionado varias veces en clase, pero no lo discutimos tanto. A ver, vamos a hacer así, agarrar esta herramienta.
Fíjense que tenemos una tabla que tiene regresiones por mínimos cuadrados ordinarios. No, OLS era mínimos cuadrados ordinarios, era MSO. Si se fijan, ellos van a trabajar con dos muestras alternativas. Por una restricción que tenemos en la base de datos que conseguí, vamos a concentrarnos más en trabajar con la parte que es la muestra más básica. ¿Cómo hacemos para añadirle robustez? Bueno, por ejemplo, fíjense que lo que tenemos es la regresión, así nomás, ¿no? Esto es una regresión simple. La única variable que vamos a usar es la protección frente a las expropiaciones. Y acá lo que tenemos es lo mismo, utilizando una muestra ligeramente distinta. Y después, fíjense que acá tenemos, bien, para el mundo entero, la misma regresión, incluyendo como control la latitud. Que es lo mismo que acá, pero con otra muestra. ¿Por qué incluir la latitud como control? Bueno, la latitud tiene una vinculación fuerte con condiciones climatológicas y entre las teorías del desarrollo, bueno, también tenemos postulaciones en torno a la relevancia que tiene el clima en el desarrollo, ¿no? Si no es lo mismo tener un clima más frío que uno cálido. Y bueno, hay un montón de, de discusión al respecto. Bueno, de última, si quieren podemos compartir bibliografía. Pero a los fines nuestros, bueno, parece que la latitud es una variable importante por la cual queremos controlar. De vuelta, ¿qué es lo que queremos? Hacer inferencias sobre el parámetro que va a acompañar a esta variable. Ahora, eh, vamos a incluir controles adicionales para poder tener un poco esa tranquilidad adicional. Esto acá es lo mismo, otra, pero utilizando otra muestra. Voy a limpiar un poco acá el pizarrón. Y después lo que tenemos es para estos dos también eh, otras dummies que van a incluir como controles, ¿no? Estas dummies son, o sea, a ver, si el país que tengo es de Asia, le voy a poner un 1. Si el país que tengo es de África, le voy a poner un 1. Y después para otros. Ahora igual vamos a chusmear la base un poquito más en tercio. Lo primero que podemos ver, o sea, ni necesitamos entrar a esta ni nada, es, bueno, acá lo que nos están dando es el coeficiente que acompaña a esta variable en cada una de estas 8 regresiones que nos presentan. Fíjense, nos están presentando 8 regresiones, esa es una forma de presentar los resultados que uno tiene, ¿no? Bueno, te muestro que este resultado es consistente utilizando distintas muestras, distintas variables de control y demás, ¿no? Acá nos muestran 8 regresiones distintas. Acá en esta puntualmente es más una forma de medir la productividad. Si quieren, nos vamos a concentrar más en esta parte del trabajo de los autores. Y lo que nos ponen abajo es el error estándar, estimado, ¿no? Entonces, como sabemos econometría, sabemos que, bueno, por ejemplo, en este primer caso yo tengo 0,54, que es el coeficiente, y el test T, ¿cómo era? 0,54 dividido 0,04, y esto es parecido, ¿a cuánto? A más de 10, a 13, ¿no? Es un valor altísimo, 13, algo. Eh, Entonces decimos, si hacemos el test de hipótesis, podemos decir, bueno, mira, si es recontra estadísticamente significativa esta variable, ¿no? Pues entonces, si vale en todos los supuestos, ya podemos decir que, bueno, que sí que hay un efecto entre esta protección que tenemos frente a las expropiaciones sobre el desarrollo de un país. Ahí veo que alguien habló por el chat, lo voy a abrir, pero recuerden que mejor si hablamos eh, con audio. No, va a ser, la variable dependiente va a estar en logaritmos. De hecho, acá aclara que es el logaritmo, perdón. Acá aclara que es el logaritmo del producto per cápita, ¿no? Dice, cuando decimos log nos referimos al logaritmo natural, es el logaritmo del producto en 1995.
Ahora no recuerdo si los autores se ponen a interpretar el coeficiente, pero es un poco difícil de interpretar el coeficiente que acompaña a la protección frente a la expropiación, ¿no? Porque la diferencia vendría a ser, bueno, el aumento esperado del producto en términos relativos, si aumentas en una unidad este índice, pero no es del todo claro, ¿no? Cómo es aumentar este índice. Pensemos más en, bueno, el impacto directo. Al menos yo me siento mucho más cómodo pensándolo como evidencia cualitativa más que puntualmente en este valor, qué significa o qué representa. Eh, entonces, bueno, nos volvemos a los archivos que les pasé. Si ahora en el do file, eh, de hecho esto, no me equivoco, o sea, depende de qué versión de esta están usando. Pueden directamente escribir, o sea, si pusieron toda la misma carpeta y abren el do file de una, o sea, con un doble clic, esta talla va a tomar ese espacio y, bueno, directamente pueden decirlo, bueno, usa esta base de datos. Bueno, para descansar un poco la cabeza y no, y así respiran un poco porque es medio denso todo esto, pensar cuál es el esquema. Me doy un espacio para discutir un poco cómo hacer el tema del examen con Stat. Eh, yo les pediré una consigna, no sé, por ejemplo, no sé, usando una base, regresar actividad sobre X, por ejemplo, ¿no? Entonces, una forma que estaría bien sería, bueno, que yo no sé, no sé, pueden limpiar, setear el directorio, eh, me pueden seguir yo mediante pasos, este, cargar la base, no sé, este, mm, usar mediante, poner, no sé, usar index. Esto de acá ya está aprobado, cuanto más detalle mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si quieren agregar, bueno, y acá no sé, yo eh, haría estadísticas descriptivas, o sea, si Gonza usó la base que yo le pasé, tenía errores esa base. No sé si usó ese ejercicio ahora. Me parece que sí lo usó la primera clase. Pero que había que limpiar había, no sé, gente con experiencia negativa, ¿no? Entonces, eh, o con demasiados años de experiencia, yo no me acuerdo bien cómo era el ejemplo. Pero justamente como que, bueno, decimos, bueno, una de las gracias de hacer estadísticas descriptivas es como que nos permite encontrar problemas en la base. Bueno, entonces, si usted me dice esto, bueno, esto ya está aprobado, eh, y en la medida en la cual esto tenga la mayor cantidad de detalles, mejor. O sea, piensen que yo voy a estar del otro lado de una hoja y tienen que mostrarme que entendieron todo lo que vieron con Gonza. Eh, nada, acá un 10, pero que casi es un 11, vendría a ser que aparte me puedan escribir un código, ¿no? Que me digan, o sea, bueno, limpiar, C, y acá, no sé, la dirección, acá no sé, si está en formato PTA, use y el nombre del archivo, punto PTA, ¿qué más dijimos ahí? Entonces, si pueden acompañar, eh, si pueden acompañar esta explicación bien mecheada con esto de acá abajo, eh, nada, eso sería un 10, casi un 11, en un punto de estatus. Si esto de acá tiene algún problema, como por ejemplo, eh, no sé, supongan que ustedes me escribieron, no sé, tuvieron algún problema con respecto a cómo escribieron algún comando, que se morfaron, no sé, unas comillas y, no sé, acá se olvidaron de poner alguna parte importante. Eh, no sé, acá escribieron esto así, por ejemplo. Y yo no les voy a descontar puntos porque hayan tenido. O sea, el 10 casi 11 es que lo hayan hecho todo perfecto, que me hayan explicado muy bien y que aparte me hayan puesto
cómo les parece que lo implementarían. En el caso de que, bueno, que no lo recuerden los comandos, o sea, pueden hacer un buen desempeño en el punto mediante una buena descripción. ¿Está claro eso? No lo voy a explicar de vuelta, así que si tienen dudas, las resolvemos ahora. Sí, sí. O sea, sería el pedido de procedimientos más generales igual, como de este estilo. Regresar y X. Sí, 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 o sea, no voy a ponerme con cosas muy, o sea, no les voy a pedir que hagan un programa. O sea, no va a salir de lo que ven en clase con Gonzo. Dale, perfecto. O bueno, conmigo, no sé. No creo que tengamos otra clase virtual porque estamos como con poco quórum de cámaras y eso, así que. Pero si tuviéramos más clases virtuales conmigo, lo que quieran conmigo, o si les llevo a subir videos, también eso. No va a salir de esas cosas que vean conmigo. Eh, bien, entonces, eh, eh, acá lo que tenemos es, acá vamos a abrir el do file y mediante use, o sea, voy a limpiar el ambiente, mediante use, o sea, esto recuerden cómo se voy a apretar control D y con eso ejecuto la línea en la que estoy parado, no voy a correr esta línea que ahí la estoy iluminando, aprieto control D y acá nos dice, bueno, mira, corrí esto y acá lo que tenemos es la base de datos que utilizaron los autores. Tiene algunas diferencias, solamente podemos trabajar con la parte, vieron que decía base, bueno, vamos a trabajar con esa parte, eh, pero para esa parte la base de datos es idéntica a la del paper original, así que podemos replicar sus resultados. Fíjense que es una base de datos bastante pequeña, no tiene unas poquitas columnas, y bueno, ahora explicamos un poco en qué es lo que tiene cada una de estas. Fíjense que aparte son pocas observaciones, son 163 observaciones, y lo que tenemos en la primera columna es, Jordan viene a decir el nombre breve, el nombre acortado. Esto es una secuencia de 3 caracteres que son únicos para cada país. Esto ya está sistematizado, no es que lo inventan los autores, sino que si entra al Banco Mundial a descargar estadísticas deberían ser las mismas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ARG es Argentina, AFG supongo que ser Afganistán, eh, BOL debe ser Bolivia, Brasil, eh, y así, no sé yo, Canadá. Esto es un identificador de cada país, ¿no? Entonces, si uno quiere saber, bueno, por ejemplo, esta observación, a qué país corresponde, en esta columna tenemos el identificador de a qué país corresponde. Que si a mí me interesa ver algo puntual, encontrar un problema, es súper interesante tener esto como identificador en la base de datos, ¿no? O sea, tranquilamente esta columna no la vamos a usar en ninguna regresión ni nada, pero eh, o sea, es una muy buena idea incluirlo en una base de datos. Lo siguiente es una dummy para países que pertenecen a África, ¿no? Entonces, por ejemplo, Austria no pertenece a África, Argentina no pertenece a África. Eh, bueno, a ver, CMB debe ser, ZMB debe ser Zambia, a, que pertenece a África. TGO debe ser Togo, GZ debe ser Tanzania. Cada uno de estos, entonces va a tener un 0, un 1 según a qué continente pertenece. LAT, guión bajo ABST es porque es en formato absoluto, básicamente porque si lo dejamos como está la latitud, bueno, si estoy un poquito arriba del Ecuador, un poquito abajo del Ecuador, ¿no? Eso me va a cambiar el signo, y un poco la gracia es que, bueno, que cerca del Ecuador esos climas son, o sea, pues, imagínense que esté en la misma longitud, cerca del Ecuador, ya sea para arriba o para abajo, esto es parecido, y lejos del Ecuador, que, o sea, si tomo la latitud directamente, o sea, como si fueran niveles, van a aparecer dos cosas muy distintas, ¿no? Porque algo es negativo y grande y el otro es positivo y grande, pero al tomarlo en absoluto, o sea, en los dos lugares debería ser frío, bueno, entonces al tomarlo en absoluto nos queda todo con el mismo signo. Eh, bien, una DAMI para país rico, nuestro índice de protección frente a las expropiaciones, el producto per cápita medido ya en logaritmos, ¿no? Fíjense que
la escala no son todos 7, 8, 9, 10, uno alto, alguno más bajo, 6. Eso porque está en logaritmo, ¿no? O sea, si nos vamos acá, a ver, creo que en esta textura. Este sería el producto per cápita medido en PPP, ¿no? Que ni siquiera son dólares, pero, o sea, ¿por qué en esa escala tan pequeña? Bueno, porque lo tenemos medido en logaritmo. ¿Por qué lo tengo medido en logaritmo? Porque al final de cuentas, yo quiero hacer esta regresión y la quiero hacer como un modelo que tiene la variable diferente en forma de logaritmo. Entonces, directamente ya nos lo dan en logaritmo, ¿no? O sea, si no, cuando fuéramos a replicar el trabajo, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, generame, no sé, esta variable, y después de esto, se pongo una flechita, y recién después de esto, bueno, ahora sí, hacerme la regresión. Acá directamente ya la tenemos en logaritmo. Eso es algo también bastante usual. Esto es la variable instrumental, así que de momento no la voy a discutir. ¿Sí? Vamos a pasar, bueno, hago de cuenta que no está esta columna en la base, porque como todavía no la presentamos ni nada, prefiero dejarla ahí en el tintero. Una dummy para si es del continente asiático. Esto de acá creo que era la productividad. Bien, fíjense que acá lo que nos dice es que esto de acá es una variable que refiere al, que siempre medio un logaritmo, ¿no? Pero al producto por trabajador, es una forma de medir la productividad. Y acá dice Holly Jones porque es muy usual eh, que se presten datos entre trabajos, ¿no? Digo, o sea, tenés a alguien que desarrolla una base de datos que es útil a tus fines, entonces, bueno, y estos datos los saco de un trabajo que hicieron estos dos autores. Y en algún punto a todo el mundo le beneficia porque esos autores también ganan cierta visibilidad eh, al ser citados en este otro trabajo. Dijimos Dummy para Asia, de esta base, esta variable que no la vamos a usar, las y los aliento a que también repliquen el paper en las regresiones que utilizan esta variable como dependiente. Y por último, una columna eh, que fíjense que son puntitos, los puntos sabemos que son no disponibles. Lo único que contiene esta columna son unos, y no disponibles en caso contrario. Esto de acá representa la muestra que tienen los autores, por ejemplo, en esta regresión. No queremos que dice base, bueno, base co es de base country, ¿no? Entonces de país base. Entonces, lo que vamos a estar replicando son los resultados que trabajan con esa muestra de países. Que si lo notamos es una muestra bastante pequeña, ¿no? Porque vamos a estar trabajando con 60 y pico de observaciones. Según el caso, vamos a tener distinto. Sí, creo que había una duda. No, sí, se está por cortar. Dice que queda menos de un minuto. Ah, bueno, Entramos bueno. al mismo, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Bueno, ya Bárbaro, pedimos gracias. corte, vamos saliendo y entrando, si les parece. Dale. Gracias, Delfín.